Queridos melgueros y melgueras, estamos aquí otro año más dando comienzo a las fiestas de San Lorenzo 2014. Agradecer a todas aquellas personas que voluntariamente ayudaron a que las pasadas fiestas fueran un éxito. Gracias. Como ya sabéis, todo esto se consigue gracias al esfuerzo y participación del ayuntamiento, asociaciones y al empeño y alternativas que aportan las peñas. Nuestro objetivo es superarnos cada año y hacer unas fiestas atractivas para todos. Para que estos días sigan estando llenos de actividades y entretenimiento, es necesaria la colaboración de todos nosotros, aportando voluntariamente lo que cada uno pueda y quiera. Este año tenemos el orgullo de contar con Gabino Ramos, nuestro ilustre vecino que llevó la definición de melguero más allá de nuestras tierras. Queremos agradecerle. Un aplauso. Queremos agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para seguir con el tradicional pregón. Bueno, todo tuyo. Un aplauso. Queridos compoblanos y queridos también todos los que os habéis allegado aquí. Normalmente, por estas fechas, suelo estar con mi familia en la playa. Pero cuando me llamó Maripaz para pedirme que me encargara del pregón de este año, acepté gustoso. Es más, considero un honor pregonar las fiestas de mi pueblo, que siempre he llevado en el corazón, aunque en mis visitas y estancias hayan sido poco frecuentes y demasiado cortas tras mi ida a Madrid para continuar mis estudios. El año pasado, mi predecesora en estas lides pregoneras, hablando de la necesidad de conservar nuestras raíces, tuvo a bien citarme a propósito de nuestro gentilicio. En efecto, fiel a mis raíces, me preocupé de que se incluyera melguero en mi diccionario. Y en numerosas entrevistas, tanto televisivas como radiofónicas y para la prensa, lo he destacado cuando me han preguntado por mi palabra preferida. Siempre al lado de la palabra paciencia, pues una paciencia benedictina, además de un trabajo ímprobo, necesité para llevar a buen puerto esa obra. Afortunadamente, tuvo una acogida muy favorable, incluso entusiasta, no solo en los medios del mundo hispánico, sino en los círculos hispanistas de muchos países. Nunca he olvidado ni olvidaré que vine al mundo en este pueblo, siendo asistida mi madre, como casi todas las mujeres de su generación, por la partera Empiria. Hablar desde este balcón y también me emociona, puesto que aquí tuvo lugar mi primer contacto con las letras,
En la planta baja de este edificio se encontraba en mi niñez el aula de párvulos y a ella me trajeron mis padres. En aquella ya tan lejana época, Villafruela, además de las 4 aulas de las escuelas, tuvo que adaptar la planta baja del ayuntamiento para parvulario. ¿Cuánto han cambiado las cosas desde entonces? A pesar de la corta edad, guardo de ese periodo de mi vida muy gratos recuerdos, que se avivan cada día con más fuerza, síntoma de que he entrado ya en la edad provecta. De mi paso por las escuelas, sobre todo el aula de los mayores con don Epifanio Delgado, siempre será don Epi para nosotros, conservo el mejor de los recuerdos, pues allí se fraguó mi futura carrera. A él y a su hermano Zacarías, don Zacarías, por quien ingresé en el seminario, les debo agradecimiento eterno. Consciente de la gran deuda para con mis maestros, siempre he apoyado y ensalzado su labor. Es el maestro el eslabón más importante en la cadena de la enseñanza. Nuestra sociedad nunca reconocerá en su justa medida la labor abnegada de nuestros maestros, que cuidan esmeradamente de ese árbol tierno que es el niño. A nadie se le oculta la importancia de que ese árbol crezca recto. Si el árbol se tuerce, luego resultará muy difícil, si no imposible, enderezarlo. Ese ser denodado que es el maestro o maestra asume la gran responsabilidad de su cuidado. La mente limpia del niño es como un libro en blanco, libro en que el maestro ha de escribir lo mejor que lleva dentro de sí. Mi interés por la lectura, por el conocimiento de la lengua, por una expresión atinada, data de mi niñez y adolescencia, porque un maestro, don Epi, supo inculcarme su trascendencia. Estoy hablando, por supuesto, de mi experiencia personal. Cuando yo estaba cumpliendo el servicio militar en Melilla, me impactó el caso de un recluta procedente de la montaña cántabra. Traía en su equipaje varios libros. Ante mi sorpresa de que un muchacho que andaba cuidando vacas aprovechara cualquier momento de asueto para leer, su respuesta fue: mi maestro me despertó el gusto por la lectura. Había leído a escritores como Azorín, Baroja, Ortega, etc. Este último le llevó a descubrir la filosofía alemana y en ese momento leía con fruición a Heidegger y a Husserl. Al evocar aquel ya lejano tiempo, me vienen a las mientes reminiscencias fruitivas. Nos encaminábamos
a la escuela ligeros de equipaje. Bastaba con una pequeña cartera en la que metíamos nuestra enciclopedia, un cuaderno, el palillero, la plumilla o pluma, la pizarra y el pizarrín. Hoy, los pobres niños han de cargar con una mochila o carterón, repletos de libros de las diferentes materias o áreas, cuadernos, un amplio surtido de bolígrafos o rotuladores, etc. Da grima verles doblegar el lomo, agobiados por el excesivo peso de la ciencia que llevan dentro del carterón o mochila, claro está. Aquellas enciclopedias de nuestra época recogían sucintamente lo fundamental de todas las materias. No necesitábamos otros libros. Los de lectura estaban en la librería del aula. Los resultados de aquella enseñanza nada tienen que envidiar a los de hoy. En mis buceos, en diversas bibliotecas y hemerotecas, siempre he procurado recoger para mi diccionario palabras que yo recordaba de mi infancia y adolescencia, desde Bardero hasta Garia, pasando por Beldador y Beldadora, Ligaterna, Coloño, Primal y Primala, Bielda y Bieldo, Parva, etc. Por cierto, el ejemplo que acompaña la definición de Bardero en el diccionario recoge la noticia de un pavoroso incendio acaecido el 3 de julio de 1955 en el corral de mi abuelo Odón. Como decía la Voz de Castilla del día 8, denodados jóvenes, viejos y mujeres luchaban sin cesar para apagar el fuego y evitar que se propagara a los corrales y casas colindantes. Estoy viendo la cadena humana acarreando agua, no solo de la fuente, sino también de diversas bodegas en que había agua, acumulada sin duda de las lluvias del invierno y de la primavera. Utilizábamos toda clase de recipientes, cántaros, calderos, baldes, etc. Una palabra muy querida para mí es acigüembre, y por dos motivos. El primero, porque el ejemplo de mi diccionario, sacado del Diario de Burgos del 16 de agosto de 1992, página 14, habla de Babón de Esgueva, el pueblo de mi gran amigo Javier Gamarra, y dice: Babón, tierra de arte, corderos, bodegas y sarmientos, tierra de cantos y acigüembres. En segundo lugar, porque me evoca la infancia y adolescencia. Supongo que los mayores aquí presentes recordarán que más de una vez saltamos las tapias del huerto del cura para coger acigüembres, que a pesar de su acidez, a nosotros nos sabían a gloria. No quiero extenderme, pues un pregón ha de ser breve, pero se agolpan tantas membranzas que resulta difícil resistirse a no plasmar algunas. Tantos olores y sabores, desde las sopas mondongas
hasta el pan recién cocido en el horno, pasando por las chocolatadas en Frades, las chuletadas en las bodegas, las meriendas en diversas casas, de las que recuerdo la suculencia de una liebre cazada, según creo, por los hermanos mayores de un amigo, acompañada de unos sabrosísimos cangrejos que nosotros mismos habíamos pescado. Igualmente, cuando pergeño estas líneas, veo el color del cielo, la inmensidad cerúlea de un día de mayo, cuando el burrero recoge el ganado para llevarlo a pastar, o a los pastores que ya están en el campo apacentando sus rebaños. Son también sonidos. El de las esquinas a pacer las jugosas hierbas de nuestros campos. Oigo también los sonidos de las campanas, sus alegres repiques anunciando las fiestas, sobre todo las de nuestro patrón, pero a veces muy tristes cuando doblan por alguien que ha fallecido. Parece que estoy viendo la negrura del cielo, cuyas nubes amenazan tormenta, cuando doblaban las campanas por don Eufrasio, un veterinario competente y servicial. No puedo dejar de pensar en tantos seres queridos que ya no están entre nosotros, sin olvidar a quienes, ya abandonado el pueblo, fallecieron en otras tierras. Permitidme que recuerde muy especialmente a mis familiares, sobre todo el prematuro fallecimiento de mi hermano menor y, por supuesto, mis padres. Aparecen también en mis recuerdos los campos nevados y las inclementes heladas que dejaban el pueblo como una pista de patinaje. Los hombres, armados de pico y pala, se esforzaban en abrir un paso suficiente para poder acceder a las casas. Tampoco puedo dejar de pensar en tantos y tantos amigos de aquella época, a quienes he recordado a menudo, pero con quienes se interrumpió el contacto tras mi marcha a Madrid. ¿Y qué decir de los pregones de Ruperto? Eran magníficos, y también sus cantos en la iglesia, acompañado por el secretario Domingo Merino, que aprovechaba cualquier ocasión, voy a terminar pronto, ¿no? Que aprovechaba cualquier ocasión para ensalzar las hazañas de su ilustre antepasado, el cura Merino. No era raro que apareciera por el aula de los mayores para detallarnos la movida historia del cura Merino. Ya en Madrid,
tuve ocasión de asistir a una interesante conferencia que pronunció en la Mesa de Burgos en 1963, por supuesto sobre su antepasado. La Voz de Castilla del día 2 de julio la publicaba, creo que íntegra. El ejemplo que acompaña la definición de brigante en mi diccionario está sacado de este periódico y dice así: Merino fue noble y desinteresado, y no ese cura brigante o bandolero que pinta Pío Baroja en sus novelas. Siempre que voy a comer al restaurante El Brigante, en Lerma, su propietario, Diego Peña, me lo recuerda orgulloso, pues es un ferviente admirador del cura Merino. Investigador de la guerrilla burgalesa y gran conocedor de la vida del cura Merino, Diego Peña realiza una gran labor en las recreaciones históricas de la Guerra de la Independencia. En varias ocasiones hemos hablado de la quema de nuestro pueblo por los franceses. Según Peña, es muy probable que esta tuviera lugar el 3 de agosto de 1812. Tras la batalla de los Arapiles, el 27 de julio de 1812, una parte del ejército napoleónico, al llegar al río Esgueva, se desvió por nuestros pueblos, pasando por Villafruela, al parecer, en esa fecha, quemando y pillando todo. Más de una vez oí relatar a mi madre las penurias sufridas por nuestros antepasados como consecuencia de esa barbarie. Como muchos otros acontecimientos, este triste suceso se transmitió de generación en generación. Siempre me ha gustado asomarme, solo o acompañado por mis hermanos o por mi gran amigo Javier Gamarra, a los campos de este pueblo, para disfrutar de ellos. Dos han sido las épocas en que me agradaba contemplarlos. A finales de la primavera, cuando los trigales se cimbrean mecidos por el viento, y a comienzos del otoño, cuando tras las primeras lluvias los ricios esmaltan el paisaje. Por supuesto, siempre procuraba saludar a los familiares que me quedan en este mi querido pueblo. Y a algunos amigos, sobre todo bienvenida Navarro, Bienve y su marido. Cuando vivía Don Epi, él era el primero en mis visitas. Últimamente he tenido la suerte de conocer a una excelente periodista de este pueblo, Inmaculada Pascual. Que consideró oportuno hacerme una entrevista sobre el diccionario del español actual. Esta entrevista se publicó en el Diario de Burgos el 22 de agosto del año pasado. En ella destaqué una vez más mi condición de melguero, y así lo recogió Inmaculada. Como dice el ejemplo del diccionario, tomado del Diario de Burgos del 7 de agosto de 1993, allá donde hemos tenido que ir los melgueros, siempre hemos llevado en el corazón a Villafruela. También
hay otros recuerdos tristes y dolorosos, pero prefiero arrumbarlos en este momento, pues hoy es día de regocijo. En el umbral de San Lorenzo os deseo a todos, melgueros de nacimiento y melgueros por afinidad o voluntad, pues considero melgueros por voluntad, aunque solo sea por unos días o incluso por unas horas, a los forasteros que os habéis acercado a esta plaza. Os deseo, repito, que disfrutéis de estas fiestas. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva Villazuela!